¿Por qué crímenes sería juzgado William Afton? Y es que nuestro morado amigo comete varias atrocidades de carácter penal a lo largo de la saga, así que se me hizo interesante ver cuáles son los crímenes que cometió, qué sentencia tendría y su aspecto jurídico. Lo voy a analizar bajo las leyes penales del estado de Utah en los años 80 y en el 2025, puesto que si investigué bien, ese es el estado donde se encuentra la pizzería. Fue un poco difícil encontrar todos los delitos, ya que en la cronología de FNAF, al menos para mí, es un revoltijo. Pero gracias al video del youtuber Kiaru, donde habla del lore 100% canónico de FNAF, pude tomar información, así que perdónenme si no añado delitos de novelas, libros, etc. Y no pude identificar crímenes después de su transformación a Springtrap, así que sin nada más que agregar, ¿qué pasaría si atraparan a William Afton en el mundo real? El hombre detrás de los horrores de Freddy Fazbear Pizza no solo sería un desvividor de gente, sino que sería una pesadilla legal. Hoy voy a analizar todos sus crímenes según las leyes del estado de Utah, y te voy a decir exactamente cuántas cadenas perpetuas, años en prisión y multas le caerían encima. Como primer delito tenemos el asesinato múltiple agravado. William desvivió a 6 niños inocentes usando premeditación, engaño y violencia. Puede que hayan sido más, pero como al chile no le sé, no los menciono ya que no quiero dar información errónea. Todo indica que los atrajo a zonas ocultas en la pizzería, y ahí los desvivió cruelmente, siendo el delito de asesinato agravado según la sección 76-5-202 del Código Penal de Utah en 1980, teniendo como pena una cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte si había agravantes. Y sí, 6 niños definitivamente cuentan como un agravante. Actualmente es la misma sección con penas similares. Secuestro de menores. Afton usaba un disfraces animatrónicos como el de Spring Bonnie para ganarse la confianza de los niños y llevarlos a áreas prohibidas de la pizzería, para de esa forma retenerlos contra su voluntad antes de desvivirlos. En este caso tenemos el delito de secuestro según la sección 76-5-301 del Código Penal de Utah en los 80s, un delito de primer grado con 5 años hasta cadena perpetua por cada víctima. Actualmente se separa el secuestro de menores en la sección 76-5-301.1, pero sigue siendo de primer grado. Hoy en día, cada secuestro a Afton le valdría una cadena perpetua extra a su colección. Abuso de cadáveres. Después de cometer su crimen, William escondió los cuerpos de los niños dentro de los trajes animatrónicos, dejando que sus restos se fusionaran con las máquinas. Esto tenemos que es un delito de abuso de cadáver, según la sección 76-9-704 del Código Penal de los 80s. Tendríamos que es un delito de tercer grado, con penas de hasta 5 años de prisión y o $5,000 de multa por cada cadáver. Actualmente se mantiene igual, así que incluso en este año esconder los cuerpos de unos niños en robots sigue siendo altamente ilegal. Daño criminal a la propiedad. En su desesperación, William Afton destrozó los animatrónicos que contenían las almas de sus víctimas. En lugar de salvarse, liberó a los espíritus que lo acorralaron hasta obligarlo a meterse dentro de un viejo traje animatrónico, donde terminó atrapado como Springtrap, teniendo el delito de daño criminal a la propiedad, según la sección 76-6-106 del Código Penal de Utah en los 80s. Si el daño excedía los $1,000 sería un delito de tercer grado, y por lo que investigué, cada animatrónico suele costar más de $10,000. Actualmente, un daño mayor a $5,000 ya sería de segundo grado. Conspiración criminal. Afton diseñó animatrónicos especiales, los Funtime, para secuestrar y capturar niños buscando recolectar una sustancia llamada remanente. Aunque suena a ciencia ficción, en términos legales planeó secuestro y asesinato, incurriendo en delito de conspiración criminal para secuestrar y asesinar, siendo la sección 76-4-201 del Código Penal de los 80s. En los 80 se castigaría igual que el delito planeado, en este caso siendo asesinato y secuestro igual a cadena perpetua o pena de muerte. Actualmente la ley sigue igual. Homicidio negligente. Uno de sus propios animatrónicos, Circus Baby, terminó causando accidentalmente la muerte de su hija, Elizabeth Afton. Aunque no fue intencional, fue consecuencia directa de su negligencia al crear esas máquinas peligrosas, incurriendo en el delito de homicidio negligente, según la sección 76-5-206 del Código Penal de Utah de los 80s,
La pena sería de hasta 5 años de prisión y una multa de hasta $5,000. Actualmente sigue igual. Si lo analizamos con la ley de los 80, Afton ya tendría suficientes cadenas perpetuas como para decorar toda la pizzería. Uso de trajes animatrónicos para desvivir. Afton usaba un traje animatrónico para acercarse a los niños. En este caso sería uso de disfraz para cometer el crimen, lo cual se considera un factor agravante en el juicio. No aumenta la condena directamente, pero sí asegura que la pena sea más severa. Ahora bien, no solo basta con ver los delitos, vamos a ver cómo encajan legalmente sus actos de William Afton. Primero, los tipos penales. Afton incurre en asesinato agravado, secuestro, abuso de cadáver, daño criminal a la propiedad, conspiración criminal y homicidio negligente, sin contar las demandas civiles por daños y omisiones como cofundador de Fazbear Entertainment. Actualmente las leyes siguen vigentes, aunque algunas secciones fueron modificadas o divididas, como la sección del secuestro de menores. Sujetos del delito. ¿Quiénes serían los involucrados? En este caso tenemos que el sujeto activo fue William Afton, autor material e intelectual de los delitos. Los sujetos pasivos serían las víctimas directas, los 6 niños asesinados y su propia hija. Pero no solo ellos, sino que también entrarían las familias, la empresa Fazbear Entertainment, quien indirectamente sufrió daños. Objetos del delito. El objeto material son los cuerpos de las víctimas, los trajes animatrónicos y las instalaciones de Freddy Fazbear Pizza. Pero el objeto jurídico es todavía más importante, teniendo en cuenta que William violó el derecho a la vida, la libertad, la dignidad humana y el derecho a la integridad física y moral. Es decir, violó prácticamente todo el Código de Derechos Humanos básico. Formas y medios de ejecución. William usó engaño, manipulación psicológica, violencia, tecnología y la ventaja del conocimiento interno de las instalaciones. Cada crimen fue planeado meticulosamente, ejecutado con dolo directo y con pleno conocimiento de sus consecuencias. Nexo causal. El nexo causal entre su conducta y su resultado es directo. En este caso, sus actos criminales provocaron la desaparición de los 6 niños, la alteración de los cadáveres, los daños a la propiedad y el fallecimiento negligente de su propia hija. No hay intervención de terceros ni causas externas. Todo fue consecuencia natural de su propia voluntad criminal. Básicamente, fue su propio verdugo. Aspectos del delito. En cuanto a su conducta, tenemos que es dolosa, activa y directa. Su tipicidad. Sus actos encajan perfectamente en los tipos penales descritos. Antijuricidad. No existe justificación legal para sus crímenes. Culpabilidad. Afton era plenamente consciente de la gravedad de sus actos. Punibilidad procedente y agravada debido al número de víctimas, su edad y la forma brutal en la que cometió los delitos. Ahora bien, si analizamos todo lo que hizo William Afton bajo las leyes del estado de Utah, ¿qué sentencia enfrentaría realmente? Su pena bajo las leyes del estado de Utah en los años 80, por asesinato agravado, por secuestro de menores, por abuso de cadáver, por daño criminal a la propiedad, por conspiración criminal, por homicidio negligente. Tendríamos su suma total de las penas, que serían 6 cadenas perpetuas por asesinato, 6 cadenas perpetuas por secuestro, 30 años de prisión extra por abuso de cadáveres, 5 años de prisión extra por daño a la propiedad, 5 años de prisión extra por homicidio negligente y multas aproximadamente de $45,000. Y recordemos que hablamos de penas mínimas. En la práctica, todos los cargos agravados implicarían la pena de muerte directa. O sea, William Afton tendría 12 cadenas perpetuas más 40 años adicionales en prisión y estaría en el corredor de la muerte esperando que su juicio civil lo arruine todavía más, por si Springtrap no fuera castigo suficiente. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Hoja de ejercicio de comportamiento. ¿Lo volverías a hacer? Seguro, ¿por qué no? Ahora las penas bajo las leyes actuales del estado de Utah. Si lo juzgáramos hoy por los mismos crímenes, tendría 12 cadenas perpetuas, más 60 años adicionales en prisión, en este caso más severo por los cambios en daño a la propiedad, multas civiles e indemnizaciones que podrían superar fácilmente los $5 millones. Y eso no es todo, William Afton también enfrentaría demandas civiles por negligencia grave al crear un ambiente inseguro en Freddy Fazbear Pizza, ocultamiento de delitos al esconder los asesinatos en su negocio, daño moral a las familias de las víctimas por sufrimiento emocional extremo,
Responsabilidad empresarial. Como cofundador, responde económicamente a los daños ocasionados dentro de su empresa. Las indemnizaciones probables serían entre $500,000 y $1 millón por cada víctima directa, más sanciones punitivas que podrían cuatriplicar estas cifras. En otras palabras, lo arruinarían económicamente antes de mandarlo a la silla eléctrica o encerrarlo de por vida. Cosas extra por las que se le acusa: conducción peligrosa o temeraria, homicidio culposo o negligente por Michael Afton al desvivir accidentalmente a su hermano. Y te explicaré por qué no suman en el conteo general de las penas, ya que fueron accidentes o no hay claridad legal sobre la responsabilidad directa, como el caso del hijo. Pero bien, en la historia original no fue llevado ante la justicia. Terminó atrapado en un traje animatrónico, podrido y consciente, y condenado a una existencia casi eterna como Springtrap. Entonces te pregunto, ¿qué castigo crees que fue peor? ¿La justicia humana con todo su peso de la ley? ¿O el tormento eterno que vivió encerrado en su propio infierno? Si me faltó algún delito, coméntamelo, y si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte, ya que también analizaré a otros villanos. Incluso puedes dejarme en los comentarios qué personaje quieres que analicemos.